¿En qué momento dejaste que tus impulsos tomaran decisiones por ti? Marco Aurelio no se hizo emperador por casualidad, pero su batalla más dura no fue contra ejércitos, fue contra su mente cuando se desordenaba, cuando el ego quería hablar, cuando la ira quería decidir por él. El dominio interior no es frialdad, es dirección, no es apagar emociones, es aprender a no obedecerlas. Porque lo que te destruye no siempre es lo que pasa afuera, es lo que ocurre dentro de ti cuando eso pasa. Tu mente interpreta, tu mente exagera, tu mente anticipa, y cuando no la observas, te arrastra. La filosofía estoica parte de una idea simple: no controlas los hechos, controlas el juicio que haces sobre los hechos, y ese juicio se entrena. Marco Aurelio se repetía una y otra vez que la tranquilidad no depende de la suerte, depende de la disciplina mental, depende de la capacidad de mantenerte firme cuando todo afuera se mueve. El mundo te provoca, te contradice, te presiona, y si reaccionas sin conciencia, pierdes el centro. No porque seas débil, sino porque tu cerebro aprendió a responder rápido. Lo que no entrenas, reacciona por ti. Lo que entrenas, te obedece. Por eso Meditaciones no es un libro para citar, es un manual de autocontrol, un recordatorio constante de que la mente puede ser tu aliada o tu enemigo, dependiendo de quién esté al mando. Marco Aurelio entendía esto con precisión. Hay cosas que dependen de ti y cosas que no. Tu reputación, tu control sobre otros, el resultado final, no. Tu intención, tu carácter, tu respuesta, sí. Y cuando mezclas esas dos cosas, te rompes, te obsesionas con lo externo, te consumes por lo que no puedes dominar y terminas entregando tu paz a cualquier circunstancia. La psicología moderna lo explica igual. No sufres por el evento, sufres por la historia mental que construyes sobre el evento. La interpretación crea emoción, la emoción crea conducta, y la conducta repetida crea destino. Marco Aurelio lo resumía de otra forma: tu vida toma el color de tus pensamientos. Por eso el dominio interior empieza en lo pequeño, en esa pausa antes de responder, en ese segundo antes de explotar, en ese momento donde podrías justificarte o podrías gobernarte. La mayoría vive reactiva, se levanta y ya está corriendo, recibe un mensaje y se altera, ve una opinión y se enciende, pierde algo y se derrumba, no porque sea inevitable, sino porque no hay entrenamiento. Y este es el punto central: si no gobiernas tu mundo interno, tu mundo externo te va a gobernar. Marco Aurelio no esperaba sentir motivación, esperaba actuar con principios, no esperaba que el día fuera fácil, esperaba ser firme, y eso es autodominio. En esta serie vamos a construir esa habilidad, vamos a entrenar tu atención, vamos a fortalecer tu juicio, vamos a quitarle poder al impulso y devolvérselo a tu conciencia, para que no vivas a merced del ruido, de la gente, de la presión o de tu propia emoción del momento. Marco Aurelio dejó una frase que funciona como regla mental: no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. La diferencia entre una mente débil y una mente firme no es lo que le sucede, es cómo interpreta y cómo responde. Y en el siguiente bloque vamos a entrar en el método: cómo entrenar ese diálogo interno, cómo cortar la reacción automática, cómo recuperar el control sin reprimirte y cómo convertir tu mente en un lugar estable donde tú mandas, incluso cuando el mundo no coopera. El problema no es que sientas emociones, el problema es que, muchas veces, ellas deciden por ti. Reaccionas antes de pensar, hablas antes de observar, actúas antes de comprender qué se activó dentro de ti. Y cuando eso pasa, pierdes el dominio interior sin darte cuenta. Marco Aurelio entendió que la mayoría de los conflictos no nacen del evento, sino de la interpretación inmediata que hace la mente. Un comentario, una pérdida, una demora, una contradicción. El hecho ocurre una vez, pero la mente lo repite, lo exagera y lo convierte en una historia. Y esa historia es la que gobierna tu emoción. Cuando no hay dominio interior, la reacción es automática. Te enojas y luego te justificas. Te frustras y luego culpas al entorno.
te cierras y luego dices que así eres, no porque sea inevitable, sino porque no hay entrenamiento. Marco Aurelio se entrenaba todos los días para separar dos cosas, lo que sucede y lo que su mente dice sobre lo que sucede. Ese espacio entre el hecho y el juicio es donde vive la libertad. Si no distingues eso, reaccionas. Si lo distingues, eliges. Por eso en meditaciones no encontrarás discursos para el público. Encontrarás correcciones internas, recordatorios firmes, advertencias claras. Marco Aurelio se hablaba como un maestro exigente, no como una víctima del mundo. Se recordaba que la ira no es fuerza, que la queja no es inteligencia, que el impulso no es verdad, y que perder el control interno es entregar el poder personal a cualquier circunstancia externa. La psicología moderna lo explica de forma similar. Habla de pensamientos automáticos, de interpretaciones rápidas, de respuestas aprendidas que se activan sin conciencia. Cuando no cuestionas ese proceso, tu mente repite patrones y tú crees que simplemente así eres. Pero no es identidad, es hábito mental. Cada vez que reaccionas igual ante situaciones distintas, estás frente a un patrón. Y todo patrón puede observarse, todo patrón puede entrenarse, todo patrón puede cambiarse. Marco Aurelio no esperaba que el mundo se acomodara a su favor. Esperaba estar preparado para responder con claridad cuando el mundo no lo hiciera. Esa es la diferencia entre vivir reactivo y vivir con dominio interior. Hoy, ese entrenamiento es más necesario que nunca. Vivimos rodeados de estímulos, opiniones, comparaciones, notificaciones. La mente salta de una cosa a otra sin detenerse a observar, y cuando no observas, reaccionas. Aquí es donde este trabajo cobra sentido. Este canal no existe para motivarte un día y dejarte solo al siguiente. Existe para entrenar tu mente de forma constante, para ayudarte a detectar tus reacciones, a desmontar tus juicios automáticos y a construir una manera más firme de responder a la vida. Si este enfoque te resulta útil, si sientes que necesitas más claridad, más control interno y menos reacción impulsiva, unirte al canal es parte del proceso. Porque lo que estamos construyendo aquí no es contenido aislado, es un entrenamiento continuo de la mente. Volviendo a Marco Aurelio, su mayor enseñanza no fue resistir el mundo, sino gobernarse a sí mismo. No buscaba tener razón, buscaba tener carácter. No buscaba comodidad, buscaba coherencia interna. Y esa coherencia empieza cuando aprendes a observar qué te dices por dentro antes de reaccionar por fuera. Cuando dejas de identificarte con el impulso y empiezas a identificarte con la conciencia que lo observa. En el siguiente bloque vamos a llevar esto a la práctica. Vamos a entrenar el diálogo interno. Vamos a trabajar hábitos mentales concretos y vamos a construir paso a paso el dominio interior que Marco Aurelio practicó para mantenerse firme incluso cuando el mundo no lo estaba. El dominio interior no se logra entendiendo una idea, se construye entrenando la mente todos los días. Marco Aurelio no esperaba sentirse tranquilo para actuar con claridad. Actuaba con claridad para entrenar la tranquilidad. Esa es la diferencia entre depender del estado emocional y depender del carácter. El primer entrenamiento es vigilar el diálogo interno. No lo que dices en voz alta, sino lo que te dices cuando algo no sale como esperas. Ahí empieza todo. Si tu diálogo interno es caótico, tu respuesta también lo será. Marco Aurelio se hablaba con firmeza, se corregía sin insultarse y se recordaba principios claros cuando la emoción quería mandar. El segundo entrenamiento es crear una pausa consciente antes de reaccionar. No una pausa dramática, una pausa breve. Un segundo en el que te preguntas si lo que estás a punto de hacer depende de ti o depende del mundo exterior. Si depende de ti, actúas. Si no depende de ti, lo sueltas. Esa pausa, repetida, es una de las formas más poderosas de autodominio. El tercer entrenamiento es aceptar la incomodidad sin huir. La mayoría pierde el control porque quiere escapar de lo que siente. Ira, frustración, ansiedad, decepción. Marco Aurelio entendía que la emoción no es el enemigo. El problema es obedecerla sin observarla. Cuando aprendes a sostener una emoción incómoda sin actuar impulsivamente, tu mente se fortalece.
Y esa fortaleza no depende del exterior. El cuarto entrenamiento es reducir la exposición al ruido innecesario. No puedes entrenar dominio interior si tu mente está saturada de estímulos constantes. Opiniones, comparaciones, notificaciones. Marco Aurelio buscaba momentos de silencio interno para reorganizar su pensamiento. Hoy, eso significa elegir con cuidado a qué le prestas atención. La atención es entrenamiento. Lo que consumes mentalmente se convierte en tu forma de pensar. El quinto entrenamiento es actuar según principios, no impulsos. Los principios son decisiones tomadas en calma para momentos de presión. Marco Aurelio no improvisaba su carácter, lo entrenaba. Por eso, cuando la vida lo ponía a prueba, ya sabía cómo responder. Si no defines tus principios, tus emociones decidirán por ti. El sexto entrenamiento es cerrar el día con revisión interna. No para castigarte, sino para observarte. ¿Qué reacción podrías haber manejado mejor? ¿Dónde perdiste el centro? ¿Dónde actuaste con coherencia? Ese hábito convierte cada día en una lección, no en un error repetido. Cuando practicas estos entrenamientos, algo cambia de fondo. Tu mente deja de ser reactiva, tus emociones dejan de dominarte y empiezas a sentir una estabilidad que no depende de que todo salga bien. Eso es dominio interior. No controlar la vida, sino controlarte a ti cuando la vida no coopera. Marco Aurelio vivió pérdidas, traiciones y conflictos constantes. No porque su vida fuera fácil, sino porque su mente estaba entrenada. No buscaba evitar el dolor. Buscaba no perderse a sí mismo en medio de él. Este camino no es rápido, no es cómodo, pero es real. Y cuanto más lo practicas, más claro se vuelve algo fundamental. No necesitas controlar todo lo que ocurre. Necesitas aprender a gobernar cómo respondes a lo que ocurre. Eso es lo que estamos construyendo aquí. Un entrenamiento continuo del carácter. Una mente más firme. Una vida menos reactiva y más consciente. Si decides aplicar estos principios, no notarás el cambio en un solo día. Lo notarás cuando una situación difícil aparezca y tú respondas distinto. Más claro, más firme, más dueño de ti. Ahí sabrás que el dominio interior ya no es una idea, es una práctica viva y es una de las pocas cosas que nadie puede quitarte.